Bueno, vamos a seguir con la síntesis de proteína, la síntesis proteica. Por ahí vamos a ir un poquito para atrás, pero bueno, no importa, vamos a repasar. Bien, entonces, dogma central de la biología, estamos con esto, que es el ADN, ¿sí? Que se replica a sí mismo, que eso ya lo estuvimos viendo. La transcripción, que ocurre en el núcleo si es una eucariota, y si es una procariota va a ocurrir en el citoplasma. Entonces la transcripción que la vimos la clase pasada, ahora por ahí la vamos a dar a Nair, ahí que entró. Bien. La transcripción es en crear, la célula crea, si el núcleo crea una molécula de RNA mensajero, que habíamos visto que la eucariota estaba compuesto primero por un transcripto primario que después maduraba, tenía algunas modificaciones, que eso ya lo habíamos visto. ¿Y qué es lo que tiene el RNA mensajero? Bueno, lleva el codón del código genético, que eso se traduce en un aminoácido. En este, por ejemplo, acá estamos viendo el AUG, que es el inicio, el conador siempre de inicio, que en realidad codifica a la metionina, a este aminoácido, pero después los que vienen es dependiendo qué molécula sea la de proteína que se va a crear, ¿no? Pero solamente estamos viendo que la molécula de RNA mensajero tiene una sola hebra y en vez de tener timina tiene uracilo. La cadena molde que le dio origen, ¿sí? Es la que es complementaria a ese RNA mensajero, ¿no? Porque si viste que dice acá timina, acá dice adenina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Bueno, y así, que es una sola parte, no es una copia de todo la hebra de ADN. Eso es una cosa también que pueden llegar a preguntar. Sino es una parte de los genes. ¿Sí? Es una parte que traduce a una proteína. No es que el mensajero copia toda la hebra de ADN, sino solamente lo que se quiere traducir. Y ya después, en los dos tipos de célula, la traducción ocurre en el citoplasma. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo en el ARN ribosomal, que son los ribosomas propiamente dicho, y esos están, obviamente, está bien que sean, por ejemplo, en la célula eucariota, sea en el retículo endoplasmático rugoso, pero también habían ribosomas libres en el citoplasma, que eso derivaban en proteínas que van a tener diferente función o diferente camino, objetivo, digamos. Entonces va a derivar cada uno de esos codones, codifica, ves que acá el AUG, adenina, uracilo, guanina, codifica la metionina, pero por ejemplo citosina, adenina, codifica a la prolina, y así sucesivamente. Entonces, ahí está el dogma central de la biología molecular, que hay que tenerlo siempre presente. Bueno, entonces, la transcripción, ¿en dónde ocurría? Bueno, en el núcleo. Está bueno que lo volvamos a repetir 20 veces porque es lo que más toman en esta parte. Se realiza en el núcleo. Obviamente si tengo una eucariota, ¿no? Durante los periodos G1 y G2 de la interfase. O sea que es un periodo, la interfase es el primer periodo de la vida de la célula, que estaba formado por fase G1, S y G2. La G1 y G2 es la transcripción, ¿sí? Se produce la transcripción y la traducción también, toda la síntesis de proteína. Pero la fase S, ¿se acuerdan que ocurría? La duplicación del DNA. En esta parte, siempre en la interfase, el ADN siempre se va a encontrar como cromatina, va a estar la eucromatina ahí como protagonista, porque el ADN se tiene que separar de las cadenas, entonces no puede estar compactado, todo compactado. Entonces siempre en la interfase va a estar como cromatina.
Y el ADN, ¿qué hace? Separa esas dos cadenas transitoriamente, eso es importante, transitoriamente, no es que lo deja como la duplicación del ADN que se separaba y listo, sino que acá es solamente transitorio, porque una sola va a servir como molde, ¿no? Y ahí se van a crear y se van a complementar los nucleótidos de ARN. Entonces, el sector, el lugar en donde el ADN se transcribe a ARN mensajero, se denomina gen, porque gen es la parte, lo voy a decir al revés, gen es la parte del ADN que codifica a una proteína. Entonces, bueno, importante eso, ¿no? Y ahí estaba el dibujo que teníamos de la transcripción, en la cual van a ser protagonistas varias enzimas, entre ellas las mismas de la duplicación del ADN, por ejemplo, las helicasas, la topoisomerasa o las proteínas de unión. ¿Por qué? Porque esas también tienen que tratar de separar los puentes de hidrógeno que están acá, pero la diferencia está que acá el ADN se abre transitoriamente, como lo veníamos diciendo en la parte anterior, en la imagen anterior. El ARN mensajero se va a ir copiando a la cadena de 3' 5', que es la molde, porque el mensajero se sintetiza, lo mismo que hacía el ADN polimerasa. Siempre los nucleótidos las hebras se van a sintetizar en sentido de 5 a 3'. Por eso el mensajero es como sería la naranja, ¿no? La hebra naranja. Y la molde es complementaria, no es igual, como les comentaba yo antes. Pero la codificante, esta se llama hebra codificante o cadena codificante, sí es casi igual a la RNA mensajero, nada más que la diferencia es que si K tiene timina, acá voy a encontrar uracilo, porque es RNA. ¿Quién colocaba entonces los nucleótidos de RNA mensajero? La RNA polimerasa. La RNA polimerasa. Que no empieza con ningún cebador, sino que hay un promotor. El promotor sería una secuencia de nucleótidos del ADN en las cuales indica, bueno, desde acá empieza el gen y se tiene que copiar la información. Pero no habían cebadores, ¿no? Entonces, bueno, uracilo sustituye a la timina, ya sabemos en el ARN. Y bueno, la secuencia, como mencionábamos el viernes pasado, ¿no? La secuencia correspondiente a la transcripción en el ADN es una hebra complementaria entonces del ARN, y acuérdense que se llama, más que nada en las eucariotas, se llama transcripto primario, porque ahí van a venir después las modificaciones post-transcripcionales para originar el ARN mensajero, que esa es otra diferencia de la eucariota y la procariota, en la cual en la eucariota tiene que salir del núcleo ese mensajero y en la procariota no. En la procariota se dice que a veces no se termina de sintetizar todo el mensajero, que ya se está traduciendo, porque todo ocurre en el mismo lugar, entonces no hace falta que tenga modificaciones. Pero en la eucariota obviamente que sí. Bueno, repasemos código genético, que lo habíamos visto igual la clase pasada, pero repasémoslo. Entonces el código genético está formado por codones. Yo al codón, siempre esto lo aclaro porque por ahí se puede llegar a confundir, el codón lo tiene el mensajero, ¿sí? Si bien viene de la copia de la cadena molde del ADN, el codón y el código genético está en base a ARN, ¿sí? Al ARN mensajero, porque vamos a encontrar en vez de timina uracilo, entonces lo pueden llegar a preguntar. El codón entonces siempre es una secuencia de 3 nucleótidos, porque lo que estamos marcando, lo importante del código genético, son las bases nitrogenadas. Si bien el nucleótido que tiene también llevan el azúcar de 5 carbonos, el grupo fosfato, pero
Eso es más que nada para unir a los nucleótidos. La codificación está en las bases nitrogenadas del ARN mensajero, que es como si fueran palabras. Bueno, pero acá las palabras, el codón digamos que sería como una palabra, pero acá las palabras están formadas por 3 letras nada más. No es como en el español, en inglés, los idiomas que tienen, hay palabras de muchas letras. No, acá los codones siempre son 3 letras, ¿no? Que serían las 3 bases nitrogenadas. Y eso va a especificar un aminoácido. Y la codificación esta se realiza en base a un código de 4 letras. Bueno, las 4 bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Adenina, uracilo, guanina y citosina. Pero entonces tenemos un número posible de 64 codones, porque si vos decís, bueno, 4 bases nitrogenadas al cubo, que sería de 3, grupitos de 3, te da 64 combinaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Como para especificar 20 aminoácidos, y los 20 son los que tienen que codificar. Bueno, hay 3 que son sin sentido, stop, sería que no especifican ningún aminoácido, pero hay 61 que sí. Bueno, por eso se le dice que el código genético es degenerado, ¿sí? Se le dice así porque hay más de un codón para un aminoácido. Y a ver si está el código genético, acá está, me adelanté un poquito, ya vuelvo para atrás, en donde estamos viendo que ves que para un mismo aminoácido, que acá los aminoácidos están como en siglas, serían las 3 primeras letras de la palabra del aminoácido, estamos viendo uno en amarillo ahí, un cartelito amarillo, que es adenina uracilo guanina, que es start, dice porque es el comienzo, el inicio, de donde empieza a copiar la información, a sintetizar la proteína, pero ese sí codifica a un aminoácido que es la metionina, pues se dice MET. Después tenés todos los demás, hasta 4, a veces tenés 4 codones distintos para un mismo aminoácido, pero hay 3 que están en rojo en la imagen, que es uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina, que dice stop, porque eso es parar. Quiere decir que cuando aparece este codón, ya la proteína se corta, no se sintetiza más. Esa es como que quiere decir esos codones. Los demás todos sintetizan algún aminoácido distinto. Bien, entonces tenemos modificaciones post-transcripcionales del mensajero. Repasemos entonces la adición de una CAP, de un nucleótido de 7-metilguanina, ¿a dónde? Del mensajero, en el extremo 5'. Todo esto les va a beneficiar estas modificaciones porque, como les comentaba, tienen que salir del núcleo, el núcleo donde nos encontramos con una bicap o una doble capa de bicapa de fosfolípidos, es como si fueran 2 membranas plasmáticas, que bueno, aunque tengan los poros nucleares, tiene que salir y también tiene que adherirse al ribosoma del eucariótico, también sin problemas. Entonces por eso sufren estas modificaciones. Entonces al extremo 5' voy a tener una 7-metilguanina, que es para su unión al ribosoma y lo protege para que no se degrade el ARN mensajero. Después en el extremo 3' del otro lado vamos a tener una cola de adeninas, poli-A se le dice. ¿Para qué sirve? Para exportarlo al citoplasma, para que salga de ese núcleo, para aumentar la estabilidad de la molécula y para que sea la traducción adecuada. Y bueno, y la otra parte es la escisión es sacar, es cortar, de los intrones, que eran secuencias repetitivas de intrones, exones, eso se saca los intrones y se empalma. En inglés se llama splicing, ¿sí? O splicing se escribe. Que se hace a través de unas enzimas, como todo, obviamente que trabajan las enzimas.
¿sí? Se corta y solamente quedan los exones. Entonces queda la molécula de RNA madura para exportarse al citoplasma, para salir al citoplasma. Entonces ahí tenemos, ven, las cabecitas, el capo, el casquete, la cola poliadeninas, y el corte y empalme de los exones. Entonces ya está totalmente maduro el RNA mensajero para salir al citoplasma y poder empezar, digamos, lo que es la traducción propiamente dicha. Bueno, entonces, ¿cómo empezaría, no, la traducción? Ya la traducción, entonces, en los dos casos de célula, eucariota y procariota, lo tenemos en el citoplasma. Entonces, ¿cómo empezaría? Empieza con una activación, ¿sí? La activación es la unión de aminoácidos que obviamente va a requerir un consumo de energía, un consumo de ATP. O sea, vamos a ver que en la reacción química se produce el consumo de ATP, o sea, va a salir adenosindifosfato más fósforo. ¿Y qué sería esto? Sería formar un complejo de ARN de transferencia, por eso le ponemos, este es otro ARN, que le ponen una T. ¿Por qué? Porque se llama ARN de transferencia. Ese es distinto al mensajero. Ese, ahora vamos a ver, tiene un anticodón. Y ese se une al aminoácido correspondiente que va a ser llevado al ribosoma. ¿Sí? Al ribosoma para que se produzca la traducción. Así sería más o menos el dibujo de una ARN de transferencia, que en este caso está activado. ¿Por qué? Porque se le unió el aminoácido correspondiente al codón, al que especifica el codón, ¿no es cierto? Y ahí hubo una unión. Esto se llama complejo aminoácido tRNA. Lo voy a escribir. Ahí está. Complejo aminoácido tRNA, ¿sí? O ARNT. Es lo mismo. Aminoácido. Puse aminoácido, no sé qué puse ahí. Aminoácido. Aminoácido tRNA. Que ya tuvo la unión, es la unión del ARN de transferencia, que es esta parte que estamos viendo, unido al aminoácido. Al aminoácido. En esta unión se necesita una molécula de ATP. Por eso decía que consume energía. Y en la molécula de ARN transferencia tiene un sitio activo importante, tiene 4 puntos activos en realidad, pero hay 2 específicos importantes, que es esta del anticodón y esta en donde ya vemos que se está uniendo el aminoácido con la molécula de ARN, ¿no? Bien, ¿cómo sería el tema del anticodón? Porque el aminoácido, por ejemplo, si el aminoácido fuera metionina, el codón de la metionina es AUG, o sea, adenina, uracilo, guanina. Acá voy a encontrar, esto está como exagerado, ¿no? Están en realidad todas las bases nitrogenadas acá, pero hay 3 importantísimas. Bueno, esas 3 combinan exactamente, son complementarias a este codón.
Entonces, el anticodón ¿qué va a llevar para que se una a la metionina? Y va a llevar uracilo, ¿ven? Complementario a adenina. El complementario al uracilo, ¿cuál es? La adenina. Y el complementario a la guanina, la citosina. Este es el anticodón que va a estar en el ARN de transferencia y va a llevar ese codón, o sea, perdón, ese aminoácido metionina. Y así cada uno correspondiente. Entonces, en el anticodón no es que está el adenina, el uracilo y la guanina. Eso va a estar en el mensajero. Entonces, por eso siempre pongo, siempre lo aclaro, que esto, ay, no sé, no se ve mucho, que esto está en el ARN mensajero, el codón, y este en el ARN de transferencia. Entonces se van a activar todos los ARN de transferencia para ser llevados a esa molécula de ARN ribosomal, que son los ribosomas, para que se produzca o se sintetice la proteína. Entonces acá tenemos lo que sería el anticodón en el ARN de transferencia en este ejemplo. Después tenemos todos los otros aminoácidos, ¿no? Ay, se me fue. Bueno, y acá lo que estamos viendo es una reacción química de la cual se está uniendo el aminoácido. ¿Se acuerdan el aminoácido qué partes tenía? Que eran importantes. Bueno, acá hay que volverlo a ver, digamos, la parte de molécula orgánica, ¿no? Tiene un carbono quiral, que es un carbono central. Quiral se le dice porque tiene sus 4 enlaces simples, que ya sabemos que son covalentes, 4 grupos distintos. Tiene un hidrógeno, tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, y tiene un grupo radical R, que eso es lo que va variando en los 20 aminoácidos, que hace que los 20 aminoácidos sean distintos. Que no viene al caso que lo pongamos, va a ser distinto en cada uno, ¿sí? Acá está como esquematizando un aminoácido cualquiera, en general, ¿no? Entonces, ¿a qué se está uniendo? ¿Qué es esta molécula? Y esta molécula es el ATP, que se necesita, ¿se acuerdan que acá teníamos una ribosa, la adenina y los 3 fosfatos, ¿no? Entonces se forma un complejito de aminoacil primero AMP, porque en ese trayecto se van 2 fósforos, ¿sí? 2 fósforos. Y se une al grupo carboxilo. Si ustedes ven que está el hidrógeno, el grupo amino y el grupo carboxilo, se une todo lo que es el grupo fosfato con la ribosa y la adenina, ¿sí? Bien, entonces esto lo continúa acá. Continúa ahí. Entonces tenemos la aminoacila MP que se va a unir. Acá hay un más, se va a unir con esto que es. Esto es el ARN de transferencia. Esto es lo mismo que la molécula que estuvimos viendo recién. Más o menos las dibujan de distinta manera. Acá está dibujadita como una T, ¿sí? Porque dicen que es como una T, los expertos. Y esto que está registrado. Acá es el último nucleótido. ¿Sí? El último nucleótido. Bien, que termina en una adenina. Dice adenosina, el nucleócido, porque la adenosina sería el nombre de la ribosa y la adenina. Bien, entonces acá se va a formar entonces la unión entre todo lo que es este complejo y la molécula de ARN de transferencia. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? Que se va el AMP, el adenosin monofosfato. Ya esto, los 2 fósforos ya se fueron.
se le sacó la energía, ¿no? De acá. Se le saca la energía de estos dos enlaces. Entonces queda en el extremo, ¿sí? Queda enganchadito, unido, ¿sí? Acá como se ve, con el grupo carboxilo, queda unido al carbono 3, porque acá estaba el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4, que es ese, y acá está el carbono 5, porque se acuerdan que son pentosas. Entonces ven cómo queda esterificado, se denomina así esterificado, es un grupo éster, con el ARN de transferencia y el aminoácido X que tengamos. Entonces esa es la activación que ocurre en esta parte. Hay una enzima importante que sintetiza todo esto, que es la aminoacil tRNA sintetasa. O sea, está bueno que tiene el mismo nombre del complejo, aminoacil tRNA. Y bueno, es lo que pasa que primero se tiene que unir el aminoácido correspondiente a esta molécula. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Van bien? Muy bien. Ahí entonces ya teníamos una parte que es la activación. Ahora tenemos la iniciación. La iniciación. ¿Cómo comienza? Comienza con la formación de un complejo. Acá aparece otro complejo. Pero acá este complejo está formado ¿por quién? Por la ARN mensajero, o sea, la molécula esta que se maduró, tuvo la cap, la poli, la colita, el corte y empalme de los exones, y se va a unir la subunidad menor del ribosoma, porque ¿te acuerdan que el ribosoma estaba formado por dos subunidades? Entonces, que estaban separadas. Bueno, cuando ahora se haga la síntesis de proteína, ¿qué va a pasar? Se van a unir todos y se va a formar ese complejo. Y el primer, y acá ¿qué aparece también en este complejo? Aparece el ARN transferencia cargado, que es el primero. Siempre el primer codón de iniciación es AUG, es adenina, uracilo, guanina. Me voy a ir a este dibujo que a mí es el que más me gusta, de Curtis, que viéndolo, digamos, uno aprende todo. Este sería el ARN mensajero, ¿no es cierto? El naranja. Hay que ver bien de qué se trata cada cosa, porque si no vamos a ver un montón de dibujitos y no vamos a entender nada. O sea, acá tenemos el ARN mensajero. Bien, que está el 3' el 3', ¿no? Bien. Ven que está AUG, después GUC, bueno, así todas las bases nitrogenadas, los nucleótidos que van formando el ARN mensajero. ¿Esto qué es? Esto es la subunidad más chica del RNA mensajero que se acopla entonces a la molécula de RNA mensajero, ¿sí? Estos no es que son tres, sino que es como que está simulando, como que ven con la flechita, como que se va a meter, se va a incorporar, se va a pegar. Y ustedes deben estar viendo otra cosa, unas letras ahí, E, P y A. Bueno, E, tómenlo como es exit, ¿sí? Exit de salida en inglés. La E, ¿sí? De salida. La P, de unión peptídica. Y la A, del complejo aminoácido. ¿Sí? tRNA. Entonces acá tenemos tres partes de la subunidad más pequeña. La E, la P y la A. Bueno, si ustedes están viendo acá este otro dibujito,
¿Qué es esto? Esto es el complejo aminoácido tRNA que viene con la metionina, ¿sí? Fenilmetionina porque acá está haciendo más hincapié a una procariota, pero bueno, es la metionina también, en fenilmetionina en procariota, pero es la metionina también en eucariota, así que es lo mismo. Y ven cómo viene con el anticodón, que es uracilo, adenina, citosina, ¿ves? Es justamente complementario al codón. Y si ustedes ven, acá está el E, acá está el P y acá está el A. O sea que el codón se va a situar en la parte media del ribosoma, de la subunidad más chiquitita del ribosoma, que es la unión peptídica, porque la unión peptídica es lo que va a unir a cada uno de los aminoácidos para formar la proteína. Y acá estamos viendo que se une, ¿sí? Se une toda la subunidad mayor del ribosoma, que si vemos también tenemos la E, la P y la A. Es lo mismo, ¿sí? Viene a ser lo mismo. Esa sería la iniciación, la formación de todo este complejo de ARN transferencia, el mensajero, ¿qué más? El mensajero y el ribosoma, ¿sí? El ribosoma. Bueno, ahora no se me va para atrás. Ahí va. Ahora ocurre la elongación. La elongación es el segundo cuadro, el segundo dibujito que teníamos más abajo, ustedes lo tienen ahí en la fotocopia. Participan proteínas que no son ribosómicas, ¿sí? También. El segundo codón es reconocido por el segundo ARN transferencia, que viene cargado con un respectivo aminoácido, con otro aminoácido. Los sitios A y P del ribosoma se hallan ocupados. Ahora todo lo vamos a ver con el dibujito, para que se entienda, se entiende perfecto con el dibujo, más que con texto así. La enzima peptidiltransferasa, acá tenemos una enzima, peptidiltransferasa para estudiar, porque esa es la que cataliza la formación del enlace peptídico, porque se tiene que unir el aminoácido, el segundo aminoácido que llega con el primero. Se tiene que formar la unión peptídica. Después se tiene que romper el enlace entre el RNA de transferencia y el aminoácido, porque obviamente en la proteína no van enganchados los RNA de transferencia. Se tienen que salir. Y después se desprende la molécula de tRNA que queda libre para unirse a otro aminoácido. No es que se degrada ni queda, sino que está lista para unirse a otro aminoácido. Entonces acá vemos, ¿ven? La elongación. Entonces estaba situado en el lugar P. El otro ARN de transferencia que va a ocupar el lugar, se va a unir, digamos, al codón guanina, uracilo, citosina, que es el que dice el código genético, dice que la guanina, uracilo, citosina, codifica la valina, pero ese ARN de transferencia trae este anticodón complementario a este otro. ¿Qué se va a poner? Se va a poner en el lugar A, en el lugar del complejo aminoácido. Entonces acá lo que va a pasar es la unión peptídica. Acá si ustedes ven dice GTP, que sería guanosin trifosfato, es muy igual a adenosin trifosfato, o sea, es una molécula de almacenamiento de energía, pero bueno, en vez de tener adenina tiene guanina, pero la función la cumple igual, que es la que incorpora energía en los enlaces. Siempre acuérdense que para formar un enlace entre moléculas orgánicas siempre tiene que haber energía. Por eso sale GDP, o sea que sería guanosin difosfato.
ven que se produce la unión, ¿y qué va a hacer el ribosoma? El ribosoma se va a correr, no es que se corre el mensajero, ni se corren los RN de transferencia, el ribosoma se corre hacia la derecha, entonces ahora, en lugar del E, lo va a ocupar el primer ARN de transferencia, y el que vino después va a ocupar el lugar P, y va a quedar el A libre. ¿Para qué? Para que venga otro que va a ser correspondiente a este codón uracilo-uracilocitosina, que va a ser el anticodón adenina, adenina, guanina, y uracilo-uracilocitosina codifica la fenilalanina. Y así sucesivamente, obviamente que acá se corta, ¿sí?, la unión de la metionina, o el primer aminoácido, con el ARN de transferencia. Se libera para formar parte de otra unión, de otro aminoácido. Y esto se va elongando y se va elongando y se va elongando, hasta que llega la terminación. ¿Cuándo termina de sintetizarse? Cuando aparece, obviamente, en el sitio A un codón de stop, de finalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una ARN de transferencia que se ponga acá? No, no hay. Lo que hay es un factor de terminación, es un complejo de proteínas que se mete ahí y lo bloquea. Entonces, todo es liberado, el polipéptido sigue su camino, y todo es liberado para volver a hacer otra síntesis de proteína. Entonces ahí tenemos todo lo que es la traducción, la parte de la traducción. Entonces ahí tenés los codones sin sentido de finalización, puede llegar cualquiera de ellos, entonces es reconocido por factores de liberación que se asocian, ¿sí?, a lo que es el ARN mensajero y el ribosoma, entonces ahí disocian todo, ¿sí?, disocian todas las unidades, pueden ser reutilizados para otra síntesis. Eso no hay ningún tipo de problema. Este es otro dibujito de lo que sería la síntesis, la elongación. Se puede graficar de dibujos, pero a mí me gusta el de Curtis. ¿Alguna duda? Preguntita. Me quedan 3 minutos para finalizar esta parte. Si tienen alguna duda. Igual ahora cuando volvamos, la segunda, vamos a ver algunos detalles de la síntesis de proteína. Y bueno, y podemos continuar con otro tema. ¿Pero tienen alguna otra pregunta? ¿Algo? A ver, quería sacar esto. Buenísimo, si no tienen ninguna duda. Acá ustedes tienen, bueno, después del descansito que vamos a tener, vemos en detalle esto, porque está mucho más explicadito. Si bien es lo mismo que les expliqué, tenemos otros dibujitos. Quería ver, ven que acá está como reacción química la formación del complejo aminoácido de RNA, pero bueno, es lo mismo del dibujo. A veces está bueno estudiarlo con dibujos. Bueno, acá ven que eso estaría bueno ver, diferencias entre eucariote y procariontes. Esto les quería mostrar. El sitio de fijación del aminoácido es el extremo 3' de la ARN de transferencia, porque no estaba ahí en el PowerPoint. Ve el extremo 3', y el extremo 5' queda libre. El anticodón no está en ninguno de los dos extremos, ¿sí? Esta es como una estructura tridimensional, es un simbolismo, que podía ser una T o lo que sea, pero acuérdense que les pueden llegar a preguntar que está en el enlace 3'. Y entre acá se pueden formar algunos enlaces de hidrógeno entre, por más que la RNA no sea una sola hebra, como está medio doblada
en la ARN de transferencia se forman algunos enlaces de hidrógeno. Bueno, chicas, entonces cortamos acá. A las 6 retornamos, ¿sí? Ya les mando el enlace, porque se me está por cortar. Bueno, chicas. Seguimos con el mismo tema, diferencias entonces entre la transcripción entre eucariontes y procariontes, ¿sí? Que pueden surgir algunas diferencias, algunas las vimos, a ver qué otra cosa hay más. Por eso está el cuadrito. Características generales de la transcripción. Entonces, eucariontes, cada gen que codifica proteínas y por ende cada molécula de RNA mensajero transcrita codifica un único polipéptido, ¿sí? Ese se le dice que es monocistrónico, se le dice así. ¿Qué sería más o menos? Que un gen codifica a un RNA mensajero que codifica a una proteína. Eso sería monocistrónico. La transcripción y la traducción son procesos secuenciales que ocurren en el núcleo y en el citoplasma respectivamente. ¿Qué significa eso? Que la transcripción es en el núcleo y la traducción en el citoplasma. En cambio, en procariontes, que acuérdense que son las bacterias, la única molécula de RNA mensajero, ahí hay alguna diferencia marcada que puede codificar varios polipéptidos también. Puede ser que una molécula misma de mensajero codifique muchas proteínas. Bueno, eso se le dice policistrónico. Una diferencia. La traducción y la transcripción ocurren en forma acoplada en el mismo compartimento celular que es el citoplasma. Bueno, entonces ahí tenemos una diferencia, dos diferencias diríamos. RNA polimerasas involucradas. A ver qué tipos de RNA polimerasas, que son estas enzimas que agregan, que sintetizan a ARN mensajero hay. Bueno, la RNA polimerasa 1, que cataliza la síntesis del precursor del RNA ribosomal y va a producir las distintas subunidades de los ribosomas. La 3 es como que la que sintetiza los ribosomas sería. La 2, perdón, la RNA polimerasa 2, cataliza la síntesis de los RNA mensajeros y algunos cnRNA. ¿Qué son esos? Estaban acá más abajo. Acá tienen los distintos tipos de RNA, también en una tabla, está muy bueno. Que se le dice RNA nuclear pequeño, snRNA. ¿Qué hace ese RNA? Dice, desempeña papeles estructurales y catalíticos en los esplisiosomas, los complejos de proteína y RNA que cortan y empalman los pre-RNA mensajeros. O sea, serían RNA que hace la función de cortar los intrones, sacar los intrones y que queden los exones. Eso sería SN, perdón. Entonces la polimerasa hace eso, cataliza que se sinteticen, que se hagan los RNA mensajeros y los snRNA. Y la 3, la RNA polimerasa 3, cataliza la síntesis de ARN de transferencia, un tipo de RNA ribosomal, que son los 5S, y una variedad de RNA pequeños. Entonces ahí tienen 3 tipos de RNA polimerasa. Y en la procariota hay una sola RNA polimerasa que cataliza la síntesis de todos los tipos de ARN y los 3 más importantes, el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. No hay distintos tipos de RNA polimerasa. Y acá dice secuencias reguladoras de la transcripción, o sea que la transcripción está regulada también, como la traducción, pero dice, bueno, de la transcripción dice hay múltiples regiones de control, muchas regiones de control,
y algunos están cerca de un sitio de inicio, la caja Tata. ¿Qué es la caja? Y otras más, dice, otra más distante. ¿Qué es la caja Tata? Y la caja Tata es el promotor, ¿sí? El promotor, que es donde empieza a sintetizarse de la cadena molde, empieza a sintetizarse el RNA mensajero. Esa se le dice caja Tata. Y hay dos secuencias en las procariotas denominadas secuencias consenso, son a 10, digamos, y a 35 pares de bases desde el sitio de inicio, desde la transcripción, desde el sitio de inicio de la transcripción. Ahí hay secuencias que regulan la transcripción en la procariota. Esas serían como diferencias importantes que nos pueden llegar a preguntar entre eucariota y procariota. En la regulación, en la RNA polimerasa y en la característica de la transcripción, que es monocistrónico y policistrónico en la RNA. Ahí en los lugares. Bueno, obviamente también que los mencionamos repetidas veces los lugares. Bien, todo lo otro ya está, cualquier cosa me preguntan, si después cuando estudian no se entiende algo, como me han preguntado de los otros temas. Y nos queda en esta guía la transcripción invertida, o la transcripción inversa. ¿Qué es ¿Vieron el dogma central que estuvimos ya repetitivas veces hablando, que era la propuesta de Crick en 1770, que dice, bueno, el ADN se replica, se duplica, se transcribe a ARN y se traduce a la proteína. Perfecto. Pero esto se sigue modificando como todo, ¿no? Obviamente, como toda la ciencia. Una modificación posterior ha hecho que se agregara, ¿sí? Primero una replicación del ARN que puede pasar, ¿sí? Y la otra es la transcripción inversa, ¿sí? Que es de ARN a ADN. Una transcripción al revés, invertida, ¿sí? Esto fue un descubrimiento posterior. Hay virus que se llaman virus oncogénicos, porque oncogénicos significa que producen cáncer, que contienen ARN. Menos que los virus pueden contener ADN o ARN. Entonces, al contener ARN, ellos tienen que cambiar y sintetizar proteínas, ¿sí? No tienen toda la maquinaria de la síntesis de proteína los virus, entonces tienen que sintetizarlo a través de todo lo que es el proceso de la célula de la cual están infectando. Entonces, lo que hacen es actuar como molde, esa cadena de ARN del virus, para sintetizar ADN. O sea, es una transcripción inversa. Bueno, para que pueda llegar a ser este proceso, necesita sí o sí una enzima, que es la transcriptasa inversa o la transcriptasa invertida. Entonces, ahí puede llevar a cabo, si no, no lo va a hacer, ¿no? Se cree que la mayoría de los virus en realidad que tienen ARN en su constitución tienen transcriptasa inversa para que puedan llegar a producir ADN, ¿sí? Bueno, y después estudios posteriores ya tienen en cuenta que el ARN se duplica también, pero bueno, no son estudios muy nuevos, pero ven que se está ampliando el dogma porque aparecen nuevos estudios en donde no es tan así de cajón, digamos que hay replicación, transcripción y traducción. Entonces, bueno, ahí tienen una de la transcriptasa inversa. Bueno, esto lo vimos. Tiene muchos más dibujos. Así que andan buenísimos los dibujos. Así que ya directamente les dejo de tarea completar todo el trabajo práctico. Estas no sé cuántas son preguntas, pero bueno, 39 preguntitas de trabajo práctico. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Vamos a pasar al otro tema, pero quiero que si tienen alguna duda me la pregunten ya. Después también me pueden preguntar, pero
Está bueno que me pregunten ahora. Si no, el otro tema que ya está abierto en el campus es división celular, que por lo menos podemos ver eh, la primera parte o la introducción de división celular.